Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 63. Solo los tontos pueden entrar voluntariamente en una matanza. Aizen volvió a colocar su espada en su lugar en su vaina, su mirada desapasionada, su condescendencia más allá de la mera decepción. Había ciertas palabras que podían usarse para describir la sensación de vacío y aislamiento que uno siente en la cima, pero ninguna podía describirlo mejor que la apatía. Un poder que te permite convertir tus creencias en realidad es verdaderamente digno de la palabra visionario, pero al final, la fuerza de la creencia puede ser lo suficientemente débil como para engañarse a sí mismo con un sentido de poder y arrogancia, o realmente demostrar ser de valor. Miró fijamente los ojos vacíos del enemigo frente a él, gradualmente sacudió la cabeza, una mueca burlona se formó sobre la curvatura de sus labios. Cuanto más poderoso es tu orgullo, mayor es tu creencia, pero tu valor ha sido encontrado deficiente, incapaz de discernir que ya has negado la verdadera realidad. En cuyo caso, los medios de tu propio poder se convierten en tu perdición. Con un poder como el tuyo, ¿qué sucede cuando tú mismo rechazas erróneamente la verdad y eres incapaz de discernir las maquinaciones de una mentira? ¿Cómo manifestaría tu poder visionario este enigma? El cuerpo de Grevy comenzó a desvanecerse pieza por pieza, silenciosamente como hielo derretido, primero de los pies, luego de las manos, luego del cuerpo. No había nada más que ver aquí, ni detenerse. Aizen ya no se dignificó la confrontación que merecía su atención, su boca entregó la finalidad de una sola conclusión. La respuesta es simple. Te borras de la existencia. Grevy Toumeaux se había ido como si nunca hubiera existido. Un elogio de la muerte, la desesperación y la derrota llegará a los imprudentes. Solo a través de la resolución puede florecer el verdadero poder sobre el tranquilo lago del alma de uno, sin ser molestado y lamentado de todas las trivialidades insignificantes. La meta estaba delante de él. La llave para ser creada y los sacrificios para ser ofrecidos ya no eran necesarios. El palacio estaba ante él, y todo lo que decidía el resultado de lograr su objetivo no dependía de nada más que su propia capacidad. Si un pájaro enjaulado martilla las puertas de su recinto, seguramente un día por persistencia y planificación la cerradura se desharía por repetición y deterioro. El poder es influencia, y el intelecto es el medio para adquirir. Seguiría siendo un pájaro enjaulado a las limitaciones del mundo y los caprichos de una muñeca insensible ya no existiría. Este fue su momento decisivo a lo largo de su vida, e incluso tuvo un aliado para demostrarlo. Se negó a creer que podía fallar cuando ya estaba tan cerca. De pie en silencio, apartó la mirada del palacio del Rey del Alma y miró provocativamente hacia el cielo donde dos gigantes de energía espiritual chocaban constantemente. Por supuesto, ninguno de estos gigantes tuvo el tiempo libre de prestarle atención en su conflicto, pero tenía toda la intención de examinar de cerca y explotar las ventajas futuras. Olas de espadas espirituales chocaron contra espectros informe plagados de ojos sin pestañear. Aizen podía decir que había un acuerdo tácito entre los dos gigantes mientras probaba los límites del otro. Ninguno de los dos presionaría demasiado ni tomaría represalias por completo. Ambos estaban en un callejón sin salida, en cuyo caso, ¿quiénes serían los factores decisivos en este conflicto? Necesitaba siquiera considerar quién inclinaría la balanza de este conflicto. Una sonrisa divertida hizo que los labios de Aizen se contrajeran hacia arriba. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido debajo de un individuo, y mucho menos dos. Aún así, jugaría su papel con su aliado, ya que este sentimiento de ayuda mutua era para su beneficio. ¿Has terminado de mirar? De repente llamó al aire en el horizonte distante. Una oleada de energía espiritual oscura se congregó y se formó a semejanza de Watch. Las únicas diferencias eran la sorprendente falta de ojos y el manto de oscuridad que cubría el Watch original. Un doble espiritual. Aizen reflexionó con franqueza. ¿Quieres tratar conmigo tú mismo? Qué halagador, pero no podrás tener mucha pelea si te quedas tan lejos. En efecto, este Watch se había manifestado en el área bajo la jurisdicción del Palacio del Rey del Alma.
Confiado como estaba Aizen, no se aventuraría en un mundo limitado por la voluntad de Iwatch sin apoyo para anular cualquier efecto adverso. ¿Me crees un cobarde? Iwatch habló con frialdad. Puede haber sido un doble, pero no había duda de que compartía una conciencia con el verdadero Iwatch. Había algo en él que parecía un poco fuera de lugar, pero Aizen era un hombre que nunca fallaba en su capacidad para leer con precisión a las personas. Iwatch se negó a acercarse a él, y solo había una razón para ello. «Has cerrado los ojos», señaló sarcásticamente. «¿Eres realmente tan cauteloso con alguien como yo? ¿Es la diferencia entre tú y yo tan digna de tu precaución que permanecerías tan lejos y tan indispuesto?» Las tensiones aumentaron aunque solo fuera por un momento, pero Iwatch resopló antes de soltar una carcajada divertida. «¿Me menosprecias?». Dejó de reír, una mano extendiéndose hacia el aire y tirando de partículas espirituales. Aizen no se inmutó. La debilidad es un pecado, y todo lo que se da por sentado un día se romperá contra esta verdad. Precisamente, no tenía intención de andar con rodeos. Es porque te has estancado al alcanzar el supuesto cenit de tu poder, mientras que el mío permanece sin restricciones en su potencial. Rechazas el combate directo porque sabes que eres susceptible al menos en parte a mi destreza. En cuanto a ese tonto de antes, terminaste viendo lo suficiente con esa prueba. Potencial de guerra especial de hecho. El hombro de Iwatch tembló mientras gruñía divertido. He visto suficiente. Ahora tengo una mejor comprensión de cómo funcionan tus habilidades, hipnotizando los 5 sentidos de un enemigo hasta el punto de un colapso mental. Además, demuestra una fina capa de delicadeza y comprensión con respecto a la mente y la psique para convencer completamente a un receptor de la ilusión. Pocos o ninguno podrían ser tu rival una vez atrapado en la trampa de tu espada. Aizen levantó una ceja, sintiendo los cambios en el aire, mientras Iwatch señalaba tranquilamente con el dedo y rasgaba un espacio en el vacío. Una explosión resonó, siguió a una afluencia de viento y presión, y eso obligó a su ropa a ondear ferozmente detrás de él. Tarareó pensativo. No pareces demasiado preocupado por tu tono. Tienes confianza, tu comportamiento lo grita. Sil, no te tomé como uno para alabar a un enemigo. Aizen dejó escapar un suspiro, el Ogyoku suspendido sobre su pecho dentro de su Shiakuso brillando un azul brillante. Solo a través del combate puede la evolución eliminar a los que no lo merecen. Una pelea con un adversario fuerte. Le dio la bienvenida, pero Iwatch no hizo ningún movimiento para cerrar la distancia y habló en su lugar. Por el contrario, admiro a aquellos con suficiente habilidad y determinación. Yamamoto fue uno de esos ejemplos, pero se ha vuelto suave, inútil. Tanto es así que el hombre que una vez conocí seguramente murió ese día hace 1000 años. No importa, reconoceré tu fuerza, pero pronto aprenderás la consecuencia de pintar un objetivo sobre ti mismo. Veamos cómo lidias con esto. Al instante, Iwatch levantó un dedo, y en el espacio donde se congregaba la energía espiritual, docenas de Kinki armados se manifestaron. Sin embargo, un hecho quedó claro en una sola inspección. ¡Qué desalentador! Las facciones de Aizen se volvieron aceradas. Se quedó solo con el monótono común. Ninguno de los Kinki frente a él exudaba nada cercano a un nivel de fuerza igual a un Shinigami o Joe de clase capitán. Más bien, sus comportamientos y presencia general fueron severamente decepcionantes. ¿Fue una broma? Consideró las cosas cuidadosamente, pero no había manera de que Iwatch realmente lo estuviera tomando a la ligera. Iwatch no podía permitirse el lujo de hacerlo con las manos de Iwatch llenas tratando con Shirou. Entonces, ¿por qué? Fue simplemente porque Iwatch no se arriesgaría a desplegar sus tropas más fuertes desde el principio. Era plausible ya que Aizen no tenía reparos en matarlos donde estaban parados en caso de que vinieran a enfrentarlo. Decepcionado, Iwatch soltó una carcajada. Era como si Iwatch pudiera leer lo que estaba pensando. Por supuesto, no estaba enmascarando exactamente su molestia. Pero estos individuos no son lo que parecen, continuó Iwatch. ¿Te refieres a desechable? No veo la diferencia. Los ojos de Aizen se entrecerraron, sus labios se curvaron. Las miradas del convocado Kinki se negaron a acercarse a su forma. Fue casi divertido si no fuera por el hecho de que esperaba más de esto.
Una gota desciende sobre la tranquila superficie de un lago, ondas distorsionando la imagen de la luna reflejada arriba. Ya no le hacía gracia. El resplandor blanco del poder a su alrededor se parecía a la semejanza de las estrellas aéreas. Él era el mundo y el principio. Un maestro destinado a decidir lo que uno puede oír, oler, tocar, sentir y ver. Ante los dioses, ante los reyes, solo él está en la cima. ¿Crees que pasarme es tan simple como si eliges o no mirar a mi espada? Su tono era agudo, su presión espiritual letal en su intensidad. Si solo sirves como un medio para obstaculizar mi crecimiento, que así sea. No habrá compromiso ni consideración. El aura opresiva que cubría el área era sofocante, pero aún así, muchos de los Kinky convocados no registraron la gravedad de enfrentarlo. Los que se escondieron en el silencio y permanecieron en las sombras no conocen el terror y su insuficiencia. Sabemos de tus capacidades, y sin ellas, no eres nada. Gritaban y se atormentaban en su ignorancia. Esta farsa ha terminado, Shinigami. Las aguas liberan su ondulación, oscureciendo la calma. Shumpo. De hecho, fue demasiado rápido. Demasiado rápido. Se acabó. La sangre brotó del cuello de Kinky más cercano seguido de 10 más en un instante. La energía espiritual que emanaba de él era como un poderoso océano que barrió toda resistencia. Así como las olas van y vienen, la tierra debe ceder y romperse. No lo mires. ¿Qué temes? ¿Qué te hace correr? La luz de la hoja de su espada apuñaló y cortó, ni un rastro de emoción en su rostro. ¿No miras? ¿No lo has hecho ya? Blandió su espada, y de repente, el Kinky, que había estado valientemente manteniendo sus miradas firmes, lo notó desaparecer por completo. No era una cuestión de cuando había usado Kyouka Suigetsu, sino cuando no. Su figura era como un fantasma, amplia y despiadada. Los cuerpos cayeron uno por uno, cayendo en picado desde sus plataformas de energía espiritual. Era casi demasiado fácil. La diferencia era asombrosa, pero luego parecía suceder lo imposible. Balanceó su espada hacia abajo, sus dedos agarrando la empuñadura de su espada y apuntando el corte. La Kinky frente a él, que había sido reducida a escasos 7, de repente esquivó, estirando la cabeza hacia atrás y salvándola de la decapitación. Vieron a través de él. Aizen permaneció imperturbable. Una vez podría ser una coincidencia, pero cuando lo intentó de nuevo, los 7 Kinky restantes lograron apartarse del camino. Además, su producción de energía espiritual estaba aumentando constantemente. Auswalen, resonó la voz de Iwatch, y los pilares azules de luz envolvieron a muchos Kinky mientras sus cuerpos se desintegraban. Los 7 antes que él se hicieron aún más fuertes. ¡Qué raro! Aún así, ¿de qué servía el poder si no eran capaces de usarlo eficazmente contra él? Atacó, pero una vez más fue evadido. Esta vez, notó el resplandor de hilos delgados sobre sus cuerpos. Su mirada miró bruscamente al doble de Iwatch, que supervisaba la batalla desde lo alto, cerca del Palacio de las Estrellas del Rey del Alma. De las manos de Iwatch, se expulsaron numerosas bandas en forma de hilo casi invisibles a los ojos. Filamentos. Observó más de cerca y notó que estaban envueltos alrededor de los cuerpos de los 7 Kinky. Ya veo, murmuró. Había oído hablar de esta técnica particular de Kinky antes. Un tipo de técnica de último recurso que podría obligar a las partes del cuerpo discapacitadas o lesionadas a mantenerse en movimiento y mantener una fuerza de batalla óptima. En este caso, los hilos envolvieron a todos alrededor de los 7 y dirigieron sus movimientos. Marionetas. Una estratagema inteligente. Aizen permaneció inexpresivo, pero interiormente estaba chasqueando la lengua. Las cosas se habían vuelto problemáticas. Aunque Iwatch tenía los ojos cerrados, no había duda en la mente de Aizen de que Iwatch todavía podía sentirlo, y así dirigir a los 7. Y con Iwatch dirigiendo a estos 7 Kinky personalmente, no importaba si Kyouka Suigetsu tenía efecto en ellos o no. De repente, pudo entender por qué Iwatch ya no habría enviado a su Sternritter más fuerte. Ninguno de ellos se habría permitido voluntariamente ser meras marionetas desechables. Has perdido, Shinigami, dijo Iwatch rotundamente. Tu fuerza disminuirá, y la mía solo continuará creciendo. Puedes sentir que no. La fuerza de estos 7 está aumentando astronómicamente. Puedes manejarlos ahora, pero ¿qué pasa cuando te igualan en poder espiritual?
Aizen no hizo comentarios. En cambio, observó como un torrente de espadas estallaba por el aire y hacia los 7. Sin embargo, cada espada fue interceptada por espectros negros. Aizen tarareó pensativo mientras miraba solo una vez a Shiro y negaba con la cabeza. Este era el asunto de Aizen para tratar. ¿Perdido? No, sonrió, ni apresurado ni presionado. Desde el principio, mis condiciones de victoria difirieron de las tuyas, así que adelante y espera hasta que estos 7 alcancen mi fuerza. Las facciones de Iwatch se tensaron, sus cejas se arrugaron aunque solo fuera por un momento. ¿Tiempo? Apenas han pasado unas pocas horas como máximo. Esto era cierto. Unas pocas horas escasas no significaban nada en el gran espectro de las cosas. Sin embargo, fue una eternidad para aquellos que estaban demasiado débiles para ayudar a quienes más les importaban. Teniendo en cuenta la devoción y los sentimientos que la mayoría de los Hoyous tenían por su señor, unas pocas horas serían suficientes. Aizen podía sentir el aire dentro del espacio de Hueco Mundo desgarrarse gradualmente para revelar un corredor oscuro entre dimensiones. Iwatch frunció el ceño, pero Aizen no prestó atención y continuó sus conjeturas. Por presuntuoso que sea suponer, tú eres el invasor aquí, el enemigo que amenaza el sustento de todo lo que el Señor de los Hoyous ha construido. Aizen retiró casualmente su energía espiritual, guardándola para cuando importara. Resopló con disgusto. Por extraño que parezca, si esto fuera una obra de teatro o una historia de algún tipo, serías considerado el villano y yo, un héroe tal vez. Qué absolutamente repugnante, pero no importa. No sería considerado el único héroe en este caso, y esto es lo que importa. ¿Me estás condescendiendo? Iwatch intervino, la sonrisa en el rostro de Aizen fue una provocación suficiente para determinar que nada de lo que estaba diciendo tenía alguna relevancia fáctica. Esto fue una broma. Peor aún, era infundado y se hablaba a propósito para molestar. Pero Aizen permaneció imperturbable y continuó su analogía. Usted ve en mi observación y conflictos contra estos supuestos héroes, mi investigación ha apuntado a un hecho fundamental y concluyente. Basta de esto. Su confianza en aquellos que tenían solo horas para obtener un aumento cualitativo en la fuerza es completamente ridícula. Incluso el Vandenreich tuvo que esperar 1000 años para reunir la fuerza para lanzar y continuar esta disputa de sangre. Tal vez no, Aizen no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, manteniendo la calma como si hablara por experiencia. Pero vale la pena señalarlo de todos modos. Fue casi desconcertante. Iwatch resistió el impulso de burlarse. ¿Qué? Obligó a salir. No lo entiendes, y es mejor que lo recuerdes bien. Una garganta se abrió sobre Hueco Mundo y varias figuras comenzaron a salir. Aizen sintió una ola de energía espiritual y presión que casi rivalizaba con la suya. Por un momento, incluso sus labios se crisparon indignados como un concepto que superaba la realidad y todas las expectativas levantaban su fea cabeza. Los héroes son una mierda. Gracias por leer, y perdón por una actualización más pequeña. Tuve un examen por la mañana que agotó mucha de mi energía, y luego todavía tengo una reunión grupal mañana por la mañana. Este capítulo se sintió agotador mientras trabajaba entre exámenes, pero al menos está fuera. Próxima actualización. Para el Cibellón de Gate modo de compra destino. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 64. Numerosas presiones espirituales inundaron el área en grandes olas que exudaban con el furor de los vientos furiosos. Los muchos que habían ido al Dangai habían regresado uno por uno desde el límite entre dimensiones. Shiro observó a sus amigos y aliados cuidadosamente, y gradualmente asintió con la cabeza. Aunque no parecían diferentes de antes, sería un error suponer que sus ganancias no fueron sustanciales teniendo en cuenta que todos estaban en sus formas base. Cabe destacar que los rasgos envejecidos de Baragan en su estado inédito revelaron signos de juventud y vigor, mientras que más fragmentos de la máscara de Arribel se habían roto, dejando solo las mandíbulas afiladas alrededor de su boca.
Su cuello y clavícula superior ahora estaban expuestos, y esta ruptura de más fragmentos de máscara fue una tendencia similar para todos los demás arrancar también. Desde el rincón de la percepción de Shirou, sintió una ligera perturbación en la energía espiritual de Aizen ante la llegada de los demás y sus ganancias, pero Aizen se apresuró a arreglar tal descuido mientras luchaba contra uno de los cuerpos espirituales de Iwatch. En cualquier caso, Shirou entendió que no tenía sentido retrasar por más tiempo. El tiempo no espera a nadie. Los siglos que pasaban que permanecía latente sobre las arenas blancas de Hueco Mundo habían terminado, y el comienzo de una nueva era estaba cerca. Hoyos, humanos, Shinigami, y ahora Kinki, este nuevo mundo estaba plagado de conflictos como el anterior. Cada uno tenía sus propios ideales y aspiraciones, y cada uno estaría dispuesto a luchar y morir por sus causas, pero esta guerra de 1000 años se había extendido durante el tiempo suficiente. Este conflicto debe llegar a su conclusión. Hueco Mundo retumbó mientras fruncía los ojos y comenzaba a concentrarse. Este refugio, este hogar que había durado 1000 años también debe llegar a su fin. Llegó a una decisión. No supo el propósito de su llegada durante mucho tiempo, pero ahora que todo lo que era y simbolizaba en su mente había regresado, había aparecido una respuesta. Un deseo en la raíz de su ser. Shirou estaba en el centro de atención donde estaba flotando, todas las miradas dirigidas a él, incluidas las que acababan de regresar. El peso de esas miradas combinadas le recordó nuevamente que había un propósito en su existencia. Una figura clave para marcar el comienzo de una paz duramente luchada. ¿Qué fue este momento sino una oportunidad de ser un héroe? Este pensamiento siempre había estado en el centro de su ser, enterrado en más tierra hasta que apenas pudo verlo en el momento de su fallecimiento de su caparazón mortal. El agujero hueco dejado en su corazón por remordimientos y errores puede muy bien ser la pérdida de su antiguo sueño. Esta sensación de vacío que lo había atormentado desde el principio, ¿qué otra respuesta necesitaba aparte de cumplirla? Tal vez esto solo era el significado de su existencia, el porqué de todas sus incertidumbres. Sin embargo, se volvió decidido. El circuito de sus caminos mágicos cobró vida, tirando de las cuerdas de su conciencia y persuadiendo al pozo oculto de energía interior. Las ondas se formaron alrededor de Hueco Mundo. Una vez, 2 veces, luego en la tercera, todos los Hoyos y Shinigami restantes que se refugiaban dentro de él fueron suavemente eliminados. Ana y todos los Shinigami del Escuadrón 4 que vigilaban a los heridos crearon apresuradamente plataformas de energía espiritual en el aire para mantenerlos a flote. Muy lentamente, y justo ante los ojos de todos, Hueco Mundo comenzó a disiparse, toda su esfera de influencia acomodada por el mundo que lo rodeaba comenzó a temblar y temblar. Seguramente, no eres tan tonto. La voz de Iwatch resonó a través de la extensión que los separaba. Shirou sabía exactamente lo que Iwatch le estaba llamando. Hueco Mundo se estaba desmoronando. Los límites que se impuso dentro de las dimensiones perdieron fuerza rápidamente hasta que las grietas comenzaron a formarse y ensancharse. Sin Hueco Mundo, ¿cómo podría esperar competir contra la fuerza de Iwatch? No, más que eso. Con la desestabilización de Hueco Mundo, el proceso de asimilación de Iwatch para tragar Hueco Mundo se volvió inútil. En respuesta al arrebato de Iwatch, Shirou se señaló a sí mismo con convicción. «Eres tú el que no entiende», reprendió directamente antes de poner las manos en puños. «Todo lo que soy y siempre seré, siempre ha residido aquí». Con esa pieza final dicha, las últimas heces que mantenían a Hueco Mundo a flote se rompieron en un río de partículas espirituales que se congregaron a su alrededor y se sumergieron debajo de su piel. Un zumbido agudo reverberó, bajo el silencio aturdido del colapso de un mundo que había durado más de 1000 años. El semblante de Iwatch cayó tanto por la conmoción como por la incredulidad. Hueco Mundo había desaparecido, pero a su vez, la acumulación de todo su poder se había asimilado a su origen. Una espada del alma cobraría vida. Sigue mi ejemplo. A raíz de la desaparición de Hueco Mundo, la voz de Shirou se arrastraba en el viento como una orden férrea, otorgando fuerza y fervor mientras su figura avanzaba por delante del resto.
líneas de viento y energía dejadas arrastrando sus colas de abrigo. Arribel, Grimhall y los demás se vieron obligados a proteger sus rostros de la presión, pero poco después rugieron su asentimiento. La desaparición del hueco mundo todavía asombraba a todos, pero para los Hoyos su preocupación por la pérdida de su hogar era secundaria. Persiguieron a la figura en el plomo que estaba en el centro de todos los eventos relacionados con este momento. No importaba si su desierto de arena blanca se había ido, o si no tenían idea de lo que deparaba el futuro, mientras la figura ante sus ojos permaneciera, entonces eso era suficiente. Por el vasto de blanco. Mata al enemigo. ¿Sí? Esto es It. La sed de sangre surgió de Grimhall y los frenéticos suecos. Rasgar y rasgar. Las energías espirituales de rojos, azules e incluso verdes crearon una tormenta que canalizó y persiguió hacia el faro de la energía espiritual de Shiro a la cabeza. La escena fue impactante. Un desfile de hoyos y arrancar borrando el cielo. El Shinigami dejado atrás sin cuidado se volvió incómodo. El terror innato de la vista ante ellos, junto con su propia debilidad, dejó petrificados a los derrotados. Sin embargo, este no fue el caso para todos. Pocos se aferraron fuertemente a sus espadas con terquedad. Golpeados, heridos y sin tiempo para recuperarse, se negaron a quedarse quietos. Ya sea por venganza, honor o incluso deber, numerosos Shinigami que aún podían mantenerse solos sobre sus pies reunieron su coraje. Renji Abarai, teniente del Escuadrón 6, tenía venas asomándose sobre las sienes, con la boca puesta en una mueca de desprecio antes de salir disparado en su persecución. Nadie lo detuvo. En cambio, otros solo siguieron. Ichigo fue el primero, seguido por una preocupada Karin, y Sin y todos sus amigos que miraban fijamente a Silent. Ruki Akuchiki con ojos inyectados en sangre y rasgos afligidos fue la siguiente en irse. Luego vinieron los miembros del Escuadrón 0, haciendo uso de la desviación del desfile de hoyos cerca del Palacio del Rey del Alma. Arribel, Nel y los otros miembros de las fuerzas del vasto de Wite ni siquiera se molestaron con las numerosas etiquetas. Lo que importaba ahora era enfocarse hacia adelante y mantener la figura de Shiro a la vista. En cuanto a Aizen, el hombre se burló antes de ignorar el cuerpo espiritual de Watch frente a él y dar un paso rápido para que coincida con los pasos de Shiro. Fue una muestra de las propias capacidades de Aizen que el hombre era el más cercano a correr hombro con Shiro. Los dos simplemente asintieron el uno al otro antes de que Aizen obtuviera la pregunta y disminuyera su ritmo cuando fluctuaciones espirituales inimaginables brotaron del cuerpo de Shiro. Soy el hueso de mi espada. Las palabras resonaron fuerte y clara. El poder liberado en su declaración compensó directamente la presión de Watch desde el Palacio del Rey del Alma. Sin hueco mundo actuando como una puerta de parada, el consenso común era que no quedaba nada para detener a los Watch del mundo a través de la autoridad del Rey del Alma. Modo de compra control. Por supuesto, este solo sería el caso si Hueco Mundo realmente se hubiera ido, y mientras Aizen observaba atentamente, su percepción le advirtió que la desaparición de Hueco Mundo no era tan simple. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. El poder emanaba. Miles y miles de cuchillas que se manifiestan en el cielo y se disparan hacia las distantes figuras negras generadas desde el palacio en forma de estrella que tenía delante. El gran volumen de acero produjo clanks y chillidos desgarradores a medida que rasgaban la mayor parte de las sombras de Iwatch y las separaban como si dos palancas desgarraran una abertura. Se hizo un camino directamente al corazón del palacio. Todo lo que quedaba era cruzar la distancia, pero esto en sí mismo era un obstáculo imposible incluso para Aizen. La presión espiritual de Watch entre la zona que conducía al palacio era demasiado inmensa para que cualquier alma ordinaria cerrara la brecha. Y, sin embargo, una figura se disparó como la punta de una espada que se abre paso. He creado más de 1000 cuchillas. Las espadas que flotaban en el aire convergieron y giraron como un taladro perforando todos los obstáculos, y al final, aquellos que siguieron dentro del agujero creado por esta figura se sumergieron en la energía espiritual que la figura liberó. Destellos, imágenes, voces y los recuerdos más fuertes permanecían dentro de las almas, y la energía espiritual no era más que un medio desconocido para la muerte. Aquí se contaba una historia.
escrito en las estrellas, representaba dificultades, voluntad inquebrantable y tragedia que sorprendieron al Shinigami, que nunca pudo imaginar que un individuo tan recto se había convertido en un Oyou. Ni conocido por la vida. Empuja hacia adelante siempre quieto en este camino trillado. He soportado el dolor para crear muchas armas. Absurdo. Un tonto que ha abandonado su propia reserva de poder no merece llegar a mi palacio. La energía espiritual de Watch se disparó aún más, se formaron destellos en el aire y, sin embargo, una creciente resistencia no podía ser ignorada. Un campo de luz brillaba alrededor de un punto de convergencia, girando rayos estelares de energía que se encendían en un anillo de fuego que se extendía rápidamente. Sin embargo, estas manos nunca sostendrán nada. Las escenas encontradas dentro de la esencia de la energía espiritual penetrante parpadearon hasta que solo quedó una imagen de una figura incondicional moribunda apuñalada con numerosas espadas con vistas al crepúsculo de un. No había aliados, amigos o familiares, solo desolación y creencia menguante. Modo de compra campo de batalla. Siempre solo en una colina de espadas. La escena resonó profundamente con Coyote, un aullido escapando de sus labios, buscando la seguridad de la compañía de otro y afirmando que esta colina solitaria ya no era su realidad. No estás solo. Un aullido dio lugar a otro, y otro, hasta que los aullidos ahogaron todo lo demás para transmitir el sentimiento. Esto fue cuando sucedió. A la vista de todos, Shiro inclinó la cabeza hacia arriba frente a la oposición de Iwatch. El anillo de llamas a su alrededor se expandió rápidamente para envolver a Iwatch y la totalidad de las dimensiones del Rey del Alma dentro de él. Una vez que crees en algo tan fuertemente que te define como quien eres y lo que siempre serás, entonces la fuerza de tus convicciones puede muy bien afirmar el dominio. Tomar las leyes del mundo y doblarlas a la voluntad del propio mundo interior fue el sello distintivo de lo que se conoce como una cánica de realidad. Este espacio es ahora mi dominio. Así que mientras oro, Unlimited Blade Works. Una explosión de luz y poder encapsuló todo para revelar una nueva tierra que se extiende más allá de un horizonte lejano. Las espadas se esparcieron sobre la tierra, sopló viento frío y las corrientes de fuego menguaron desde debajo de la superficie agitadas. El paisaje era a la vez extraño y familiar, la vasta extensión corría paralela a lo que el hueco mundo había sido una vez. La única diferencia era que flotando en el cielo de Hugo estaba el palacio en forma de estrella del Rey del Alma Iwatch, presidiéndolo y mirando asombrado el paisaje. La pura presión espiritual de este lugar era varias veces mayor que la de Hueco Mundo. Cualquier yo promedio atrapado dentro seguramente perecería en cuestión de segundos. Arrivel miró a su alrededor el paisaje árido, frunciendo los labios, los ojos posándose hacia adelante donde las sombras que se avecinaban amenazaban con borrar toda el área. Desde el palacio del Rey del Alma, Iwatch estaba canalizando su fuerza y masa reunidas, produciendo una horda de sombras con ojos. Casi instantáneamente, los números empequeñecieron sus lados en una magnitud de 10. Parecía ser fácil para Iwatch, como si ahora pudiera manifestar su poder con solo un pensamiento. Impresionante, ¿qué es este lugar? Iwatch preguntó antes de negar con la cabeza. Cualquiera que sea la ventaja que pienses que tienes al atraparme a mí y a mi palacio aquí, estás muy equivocado de tus propias capacidades. En el mejor de los casos, es posible que puedas contenerme, pero no veo cómo ganarías nuestra apuesta cuando las fuerzas de tu lado son tan escasas. Shirou no se inmutó a pesar de que Baragan y los demás se erizaron. No sabes nada de lo que soy y de lo que puedo lograr en la actualidad. La voz de Shirou resonó en los corazones y las mentes de todos los presentes. Este lugar, este mundo es mi reflejo. Mi realidad interior se impuso sobre las leyes de la realidad. Aquí, tus números y medios no me obstaculizan. Palabras audaces. ¿Quieres ponerlos a prueba? Iwatch hizo un gesto con una mano, señalando a sus sombras de ojos que descendieran, pero incluso antes de eso todos vieron cómo Shirou desaparecía. El escenario para ti y para mí no pertenece aquí. Shirou agarró la cabeza de Iwatch con una mano y arrastró todo su cuerpo más allá de la vista. Solo un mensaje de seguridad flotó en la brisa. Lo manejaré. Les dejo el palacio a todos ustedes. Esto fue una locura. No había otra manera de describir esta locura. Kizuke empujó cautelosamente la parte delantera de su sombrero en forma de cuenco y frunció el ceño mientras evaluaba las circunstancias.
dejando a un lado sus pensamientos sobre el carácter y las imágenes de Vasto Fuite que vio con los demás. Había demasiadas variables en juego aquí. Para empezar, ¿qué era este lugar y qué conexión tenía con Hueco Mundo? No, esa era la pregunta equivocada. La verdadera pregunta que necesitaba ser respondida era cómo usar el mundo y las personas que lo rodeaban para formular un camino hacia un buen resultado. Independientemente de si el Vasto de Huite ganó esta confrontación, todavía no elimina la amenaza que el Vasto de Huite y sus fuerzas imponen. De hecho, los empeoraría, ya que demostrarían que eran más difíciles de manejar. Centro de atención. Miró hacia el palacio del Rey del Alma. No nos adelantemos aquí, murmuró. Todo se acabó si no se detiene esta asimilación del mundo. El poder de Iwatch debe ser cortado de raíz, pero esto no va a ser un problema de ingenio, sino de mano de obra. ¿A quién tenía del lado del Shinigami aparte de los pocos que logró regatear con Aizen para obtener ranuras en el Dangai? La mayoría de los Shinigami habían sido utilizados como baterías glorificadas para alimentar su dispositivo de distorsión del tiempo, dejando a la mayor parte de las fuerzas del Seireitei agobiadas por el agotamiento espiritual. Solo los combatientes de alto nivel quedaron de su lado, lo que significaba que tenían que ser oportunistas y no dejar de explotar ninguna apertura. En este sentido, la única estrategia real disponible era hacer uso de las fuerzas de Vasto de Huite. Sus ojos se entrecerraron casi en rendijas. El número de sombras de ojos de Iwatch era demasiado, y no parecía que hubiera un final para ellas. ¿Cuál era el punto de pensar en estratagema si no tenía forma de eludir este primer obstáculo con el limitado recurso humano disponible? Las fuerzas del Vasto de Huite seguramente iban a sufrir a este ritmo, pero como tontos ciegos cargaron de frente contra el adversario. Por supuesto, Renji y algunas cabezas calientes de la 11ª división ya habían saltado a la refriega, pero al menos los capitanes restantes estaban siendo prudentes en su precaución. Kisuke chasqueó la lengua y se preparó para la batalla. Con la forma en que iban las cosas, las fuerzas del Vasto de Huite sufrirían una diferencia en los números, y luego las fuerzas enemigas no perderían la oportunidad de patear a las fuerzas de Seireitei mientras estaban abajo. Esto iba a ser muy luchado. Peor aún, ni siquiera habían llegado al palacio. De pie no muy lejos de él y observando, Aizen mostró una sonrisa condescendiente. Bastardo engreído. El hecho de que probablemente estuvieran pensando con la misma línea de pensamiento le disgustaba. Kisuke hizo una mueca, pero las cosas cambiaron rápidamente en cuestión de segundos antes de que las fuerzas del Vasto de Huite chocaran con las de Iwatch. Juzgando los conceptos de creación. La voz del Vasto de Huite resonó por todas partes, el aire temblando por la energía espiritual que se arremolinaba rápidamente. ¿Qué está pasando? Kisuke observó a Unoan entrecerrar los ojos y formar una barrera Kido alrededor de Yamamoto y los otros Shinigami heridos como medida de precaución. Hipótesis de estructuras básicas. Se formaron espadas, lanzándose hacia el palacio del Rey del Alma. Presiona el ataque. No vaciles. El semblante de Ichibei se iluminó ante este giro de los acontecimientos y la perspectiva de la victoria. Kisuke vio las cosas de manera diferente. ¿Cuál era el uso de estas palabras? En todo caso, su mente les atribuyó diferentes significados. Así como las palabras que el Vasto de Huite había dicho antes habían provocado la creación de esta nueva dimensión, era fácil derivar la suposición de que las palabras del Vasto de Huite tendrían peso en este espacio. Duplicación de los materiales de composición. Materiales, estructuras y conceptos. Siguiendo esta línea, se hizo una conjetura junto con las fluctuaciones del entorno a su alrededor. Si el Vasto de Huite ya podía recrear a Zanpakuto, entonces considerando que este espacio era un reflejo del mundo interior del Vasto de Huite, entonces seguramente los pétalos se dispersan por el viento, miles de flores de cerezo caen en cascada hacia afuera en una violenta ráfaga y se estrellan contra la horda de sombras. Hermano B. Los ojos de Rukia brillaron alarmados ante la escena. Capitán. Renji se congeló en su lugar, casi esperanzado pero no atrevido. Imitando el concepto de su fabricación. Es como pensaba. Kisuke sintió que sus labios tiraban hacia arriba ante este nuevo desarrollo, la mirada se desplazaba hacia los cielos en lo alto e ignoraba el asentimiento de comprensión y expectativa de Aizen.
Simpatizar con la experiencia de su crecimiento. Siéntate en los cielos helados. Reproducción de los años acumulados. Quemar hasta las brasas finales. Sobresaliendo en cada proceso de fabricación. Para manejar un ejército, necesitarías otro ejército. Aparecieron numerosas figuras, espíritus normalmente invisibles, no escuchados e incapaces de interactuar con el mundo físico manifestándose. Espíritus Zanpakuto. Mis bebés. Mi Maya comenzó a parpadear rápidamente. Sin embargo, más que solo este desarrollo fue un hecho que sorprendió a Jin Ichimaru al mantenerse cerca de Rangiku. Traseón. Sobrecarga. Los eventos anteriores en el Seireitei vinieron a la mente de Jin cuando Shinzo apareció y tomó un nuevo nivel de poder. Como uno, y bajo los ojos del Shinigami, cada Zanpakuto entró en su estado final. Kizuke enterró sus sentimientos de repentina inquietud. ¿Era esta la verdadera fuerza del Basto de Blanco? La fuerza personal era lo suficientemente aterradora, pero esto estaba en un nivel completamente nuevo. Su mente se puso a toda marcha. Incluso si Watch fue derrotado, contra el Basto de Wite y esta nueva fuerza e incluso Aizen, ¿serían capaces de ganar? Maldita sea. Gracias por leer. Recibí mi vacuna COVID-19 recientemente, y maldita sea, tuvo como un efecto retardado. Me sentí bien los primeros días, y luego me despierto con un dolor de cabeza hoy de todos los días. Trabajo en un trabajo de verano en este momento, y tengo que aprovechar al máximo mi tiempo, y este fue mi día libre. En cualquier caso, lo siento si los capítulos son un poco cortos, pero la historia terminará pronto al final de este arco. Entonces, más o menos un par de capítulos más. Próximas actualizaciones. Nacimiento de una leyenda B2. .com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z,